Días a todos ustedes. Efectivamente, en la Academia de Estudios Fiscales, cuyo objetivo es la investigación, pues hemos recibido y hemos comentado dentro del gremio la inquietud que produce la presentación extemporánea de este dictamen fiscal obligatorio. Y la respuesta a cuáles son los efectos de esa presentación extemporánea no es sencilla, por lo cual consideramos que pues debe haber un elemento de mayor certeza jurídica para los contribuyentes, para la administración tributaria y en general para la sociedad. Esta obligación del dictamen fiscal, o sea, en su carácter obligatorio, se tomó o se retomó en este 2022 o por el ejercicio 2022. Sin embargo, la reforma que se hizo, nuestro legislador no la acompañó de las disposiciones que pudieran ser esperadas para, por un lado, fomentar el cumplimiento y por el otro, el saber cuáles son las consecuencias ante un incumplimiento total o bien ante un incumplimiento momentáneo. En este caso me voy a referir exclusivamente al incumplimiento que hubo en la fecha por las razones pues que ya ha comentado la presidenta Laura. En el sentido de se ha cumplido ya con la obligación, pero en forma extemporánea. No nada más el 17, sino el 18, 19 e incluso hoy. Generalmente, pues, el derecho establece una obligación y al lado de esa obligación, pues alguna medida que garantice su cumplimiento y esas medidas son generalmente estímulos o sanciones. Cuando se establecen sanciones, es muy importante que la sanción esté expresa, es decir, que se mencione, esta va a ser la consecuencia de no presentar en tiempo tu dictamen fiscal obligatorio. Eso no existe hoy, no existe una norma que en forma expresa establezca esa sanción por el cumplimiento extemporáneo, pero espontáneo. En la materia fiscal tenemos como principio, pues, lo que es el objetivo de la recaudación, que es finalmente hacerse de los recursos necesarios para el gasto público, y dos, todas las obligaciones accesorias para asegurarse de ese cumplimiento debido. Presentar un dictamen fiscal, pues, va inmerso en las obligaciones accesorias, es decir, no es una obligación de contribuir, sino es una obligación muy interesante en donde el legislador, al establecer esta figura, confía en el gremio profesional de la contaduría pública organizada, capacitada y constantemente en desarrollo para comprobar el cumplimiento de las obligaciones fiscales de los grandes contribuyentes, lo cual no es fácil, no es fácil ni al interior de las empresas, ni para la administración tributaria, y evidentemente lograr este grado de certeza en el cumplimiento, pues es un beneficio para todos, para México, porque eleva la recaudación, para el contribuyente, porque tiene certeza jurídica del cumplimiento de las obligaciones, y para la administración tributaria, porque parcialmente la carga de una fiscalización, pues es desarrollada por un contador público independiente que actúa bajo normas de ética y con conocimiento profundo de las normas de información financiera, así como de las normas fiscales. Entonces, el objetivo del dictamen fiscal es muy noble, creo que da muchísimos elementos y herramientas también a la administración tributaria para programar, para conocer cómo se va desarrollando la recaudación. Pero con motivo de la fecha que se ha establecido, 15 de mayo, después del cierre del ejercicio, que parece también aconsejable revisar esa fecha en el sentido de que, pues tal vez es prematuro, yo creo que no pasa nada como estuvo en algunos otros años, 15 de julio o incluso alguna temporada o algún periodo posterior, porque finalmente son herramientas de información. Pero me centro en el objetivo de mi comentario, que es tener certeza qué pasa de cuando un contribuyente presenta espontáneamente, pero en forma extemporánea, su obligación.
El objetivo, como decía, del dictamen es dar información al SAT, que pues la administrará y la explotará debidamente para sus programas de fiscalización. Si nosotros consideramos ese objetivo, pues tenemos que evaluar a partir de ese objetivo el daño que produce la infracción y por eso la existencia de alguna sanción para evitarlo o poner un estímulo negativo del cumplimiento de la obligación. Pero cuando estas obligaciones de hacer se cumplen de manera espontánea, el daño pues se atenúa o se elimina totalmente porque finalmente la administración tributaria contará con la información necesaria. Visto desde la administración tributaria, el contribuyente habrá logrado tener cierta certeza y la recaudación estará garantizada. Es decir, los objetivos mismos del dictamen fiscal se cumplen igualmente el 15 de mayo, que el 17 de mayo, que el 25 de mayo, que el 30 de mayo. Evidentemente no se trata de dejar abierto los plazos para que el contribuyente cumpla cuando mejor le convenga. Simplemente hay una fecha establecida por algunas razones de administración tributaria, pero pues hay que prever el caso, como ha sucedido, de contribuyentes que desean cumplir o que han cumplido extemporáneamente, sin que exista hoy en día una norma que establezca con certeza cuál es el efecto de ese incumplimiento o de ese cumplimiento, mejor dicho, extemporáneo. Valdría la pena que nuestro legislador en este próximo periodo pues pudiera establecerlo. Ahora, no existe esa consecuencia expresa, sin embargo, el derecho siempre tiene una solución. Entonces hay que hacer interpretaciones pues armónicas, constantes, analizando el objetivo de la obligación para llegar a una posible sanción o un posible efecto dentro de ese cumplimiento extemporáneo. Pero no hay nada como tener una norma expresa que lo pueda establecer. Les decía que en el derecho tributario, incluso en la materia penal, el cumplimiento extemporáneo pero espontáneo libera de las penas, libera de las sanciones. El no darle efecto, cualquier cosa que eso signifique darle efecto o no efecto a los dictámenes, pues está previsto como una sanción, pero para aquellos dictámenes que se presentan de manera voluntaria, no para los dictámenes de carácter obligatorio. Entonces, habría que hacer todo un conjunto de interpretaciones y considerando los precedentes de la Suprema Corte para llegar a una conclusión de en dónde está situado un contribuyente. Ante la ausencia de una certeza jurídica, pues no beneficia nada a nadie. La administración tributaria tiene que actuar, y claro que ese es pues parte de su papel, es el administrador del cumplimiento de estas disposiciones, pero ante la ausencia de certeza jurídica, pues da margen a que dentro de la propia administración se puedan llegar a tomar posiciones contradictorias o diversas dependiendo del revisor o del facultado. Entonces creo que también debería existir un criterio interno del SAT para indicar cómo deben de proceder los funcionarios del SAT ante esta situación dada. Concluyo diciendo que el poder establecer un sistema de información como es el dictamen fiscal, de cumplimiento como es el dictamen fiscal, pues a todos nos favorece y que esa figura debe ser cuidadosamente regulada y protegida para seguir fomentando el cumplimiento en tiempo, por supuesto, de la obligación, pero entendiendo que también el cumplimiento extemporáneo finalmente es cumplimiento y que no debe ser sancionado con las mismas parámetros o criterios que la ausencia total de incumplimiento. Muchas gracias.